La Edad Moderna es el tercero de los periodos históricos por el cual se divide la historia convencionalmente. Su inicio en el siglo XV fue marcado por la caída de Constantinopla y el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Este periodo duró hasta el siglo XVIII y en él ocurrieron varios avances importantes tanto en la tecnología, la economía, política, religión, entre muchos otros campos. En él ocurrieron eventos importantes como la Revolución Francesa, el descubrimiento de América, la Revolución Industrial, la primera y la segunda, entre otras cosas como la independencia de Estados Unidos. Uno de estos aspectos importantes de la Edad Moderna es el Renacimiento. El Renacimiento es el nombre del movimiento de revitalización cultural que se produjo en Europa Occidental entre el siglo XV y el siglo XVI. Consiste en la difusión de la idea del humanismo que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo y el retorno a los elementos clásicos de la cultura clásica. Además, este término simboliza la reactivación del conocimiento y el progreso tras siglos de estagnación por la mentalidad dogmática establecida en Europa medieval. Entre las figuras más importantes del Renacimiento encontramos a Donatello, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo y Rafael Sanzio. Nombres que seguramente hemos escuchado a través de nuestras vidas, ya que fueron personas que marcaron la historia en el arte, el dibujo, la escultura, la arquitectura, entre otros campos tales como la anatomía, en el caso de Leonardo da Vinci. En el arte de estas personas y de todos los que participaron del movimiento del Renacimiento, vemos que ellos parten y se alejan del arte medieval que carecía de profundidad, de tridimensionalidad. Y precisamente eso es lo que ellos buscan, el volver a lo natural, figuras más orgánicas, más parecido al humano, y lograr una perspectiva y dinamismo en su arte y en sus esculturas. Alejándonos del Renacimiento, nos dirigimos ahora hacia la era del descubrimiento, llamada así principalmente por el descubrimiento del continente americano por los europeos. Pero, ¿qué los llevó a eso? Bueno, para los europeos, los viajes marítimos y el comercio a través del mar era de suma importancia para su economía, ya que era a través de esto que ellos exportaban e importaban muchos bienes. Pero gracias a la llegada de los turcos alemanes en Constantinopla, esto se les dificultó ya que para pasar por su territorio tenían que pagar impuestos muy altos. Así que ellos comenzaron a idear maneras de llegar al continente asiático por diferentes rutas para poder obtener estas especies y otros materiales que los asiáticos pues les proveían. Y pues fue gracias a esto que se pudieron emprender unos viajes y el más reconocido siendo el de Cristóbal Colón, descubridor por los europeos del continente americano. Descubrimiento que fue accidental y que él nunca supo que había llegado al continente americano. Siempre pensó que había llegado a Asia. Y bueno, ¿qué fue lo que logró esto? Pues esto inició una gran era de emigración del continente europeo hacia el americano, por diferentes razones. Aquí se fundaron las colonias y se empezó la búsqueda de los recursos que se encontraban en este nuevo mundo para los europeos. Y fue gracias a esto que pues se expandió, y no solamente ahí, sino que también su búsqueda previa de una manera de llegar al continente asiático no se quedó ahí, sino que continuó con gente como Vasco de Gama y otras figuras importantes que lograron eventualmente llegar al continente asiático y el descubrimiento del Océano Pacífico. Estos fueron eventos importantes que ocurrieron en la era del descubrimiento, en la Edad Moderna, y que dieron forma a esa época y a lo que ocurrió en ella. La Reforma y lo que subsecuentemente fue la Contrarreforma. ¿Qué fue todo esto? Bueno, la Reforma consiste en que ciertos miembros de lo que era entonces la comunidad católica tenían descontento con lo que estaba ocurriendo en la misma, y principalmente con lo que eran las indulgencias, que era el pagar para aliviar la pena o el castigo que uno recibiría, toda esta idea del purgatorio y todo eso. Y pues los católicos habían creado la idea de que con pagar el dinero, pues con pagar las indulgencias, uno podía librarse de los peores de estos castigos y de cierta manera comprar un pasaje al cielo, o básicamente pues minimizar el tiempo para rápidamente llegar a lo que sería la próxima vida, una vez ya uno hubiese pasado. Esto pues no le estaba bien para
varias personas, entre ellas se encuentran John Huss, John Wycliffe, Tomás Moro, que fueron hasta cierto punto mártires para esta causa. Y pues principalmente esto no le quedó bien a Martín Lutero, que fue conocido como el padre de la Reforma, y es el que inició todo esto con sus 95 tesis de por qué estaba mal la Iglesia Católica. Esto llevó a que ellos subsecuentemente se separaran de la Iglesia Católica y formaran lo que fue la Iglesia, y todavía es, la Iglesia Protestante. Esta iglesia pues se separó de la católica, y luego cuando la Iglesia Católica intentó de pues reformarse, ellos decidieron alejarse ya ellos estaban separados, ya estaban establecidos y no tenían interés de volver con la Iglesia Católica Romana. El feudalismo, mercantilismo y capitalismo. En la Edad Moderna se conoce por un cambio de lo que era antes el sistema feudal al capital, teniendo como punto medio el mercantilismo. ¿Pero qué son estas tres cosas? Bueno, el feudalismo fue el nombre dado al sistema que implantó William I, o William el Conquistador, primero en Inglaterra y que luego se copió en el resto de Europa. El sistema consistía en dividir la tierra en grandes pedazos de tierra, los cuales se le daban a diferentes nobles, los cuales la manejaban y le eran leales al rey. Esto creó el sistema de nobles y vasallos, en los cuales el trabajo se hacía por servidumbre, básicamente. Estaban los élites, que eran los nobles, y el resto de la población, principalmente campesinos. Sin embargo, como conocimos en la Edad Media, en estos tiempos salió la clase conocida como la burguesía, que a medida fue progresando, fue adquiriendo más poder. Y esto llevó a lo que luego se conoció como el mercantilismo. El pensar del mercantilismo es que mientras más riquezas tenga un país, pues mejor está y más poder tiene. Esto era principalmente en lo que serían los metales preciosos como el oro. Esto llevó a lo que serían muchas conquistas y tener muchas colonias, ya que de estas sacaban el oro, como por ejemplo, caso de Puerto Rico, ya que aquí nos sacaron los españoles, buscaron el oro de la isla y se lo llevaron hacia ellos para guardarlo y tenerlo, ya que eso era estatus de poder. Las ideas fundamentales de esto era que la acumulación de riqueza era símbolo de poder, que el Estado tiene el rol y el deber de controlar todo el mercado que está sucediendo, y que el comercio global no se puede cambiar, debería mantenerse estático. ¿Qué quiere decir con esto? La idea era minimizar la importación y aumentar la exportación lo más que se pudiera. Importación solamente, por ejemplo, precisamente, yo tengo una colonia, importa ahí los metales preciosos, pero de bienes, la idea era ser el mayor exportador de bienes. Pero esto no fue algo que duró mucho, y fue suplantado por el mercado libre, o mejor conocido como el capitalismo, gracias a personas como John Smith, que lucharon por esto, ya que veían que era un modelo más viable y de mejor provecho para todos. Y el capitalismo consiste básicamente, como dice, en el mercado libre, y sus tres principios son defensa de los derechos individuales, mercado competitivo, lo cual quiere decir que todos podemos competir en ese mercado, cualquier persona se puede introducir y vender su producto, y finalmente lo que se conoce como oferta y demanda. A mayor oferta, a mayor demanda, pues entonces aumenta la oferta y así se van balanceando. La segunda revolución de la cual estaremos hablando es la revolución industrial. Y de hecho en la Edad Moderna ocurrieron dos revoluciones industriales. Principalmente estas ocurrieron en lo que es Inglaterra. Y lo que consiste es en un conjunto de transformaciones sociales y económicas que sucedieron en varias partes de Europa y, pues como dije, principalmente en Inglaterra. A finales del siglo XVIII, principalmente, o más específicamente, en el año 1780, donde se empezó a adoptar lo que serían las máquinas de vapor para generar máquinas que trabajarían y agilizarían lo que serían los procesos de trabajo. Esto, aquí es donde se empieza a crear lo que serían las cadenas de trabajo y la producción en masa de productos. Facilitó el trabajo, y esto como consecuencia trajo el que muchos trabajadores se movieran de los campos hacia las ciudades. Y todo esto, como dije, gracias al invento de la máquina de vapor.
Entre varias de las invenciones principales de la revolución industrial se encuentran la máquina de hilar hidráulica, la máquina para recoger algodón, el telégrafo óptico y el telégrafo eléctrico, la batería, el primer barco de vapor, el primer tren de pasajeros, el generador de corriente alterna y el primer motor eléctrico operativo. Todo esto sucedió gracias a la revolución industrial, pero como dije, esto tuvo unas consecuencias. Y aunque le logró proveer mucho trabajo a las personas que venían de los campos hacia la ciudad, esto, por otro lado, eran trabajos de muy poca paga, de hecho paga extremadamente baja, y eran forzados a vivir en apartamentos muy pequeños y de muy malas condiciones sanitarias, los cuales trajo a su vez otros problemas de salud e higiene. Hemos llegado a nuestro último tema, y a la última revolución de la cual estaremos hablando, la Revolución Francesa. Revolución que inició en 1789 y dio fin en el 1799, y consistió de una serie de movimientos revolucionarios que dieron fin al antiguo régimen francés. Esto fue en gran parte inspirado por la Ilustración que trajo las ideas de razón, igualdad y libertad. Ideas que también ayudaron en el continente americano a inspirar a la nación hoy conocida como los Estados Unidos a un 4 de julio luchar por su libertad. Pero regresando a Francia, pues en Francia estas ideas de razón, igualdad y libertad, en conjunto con el descontento social, con el régimen actual que estaba en ese momento, y por la triste estado en el que se encontraba la economía francesa. A esto le añadimos la hambruna que estaba sucediendo, ya que habían tenido unas pobres cosechas esos años, y pues todo esto formó un conjunto que levantó a las masas de Francia para luchar por algo mejor, por derrocar ese régimen actual y esperar por algo mejor, más derechos, una estabilidad económica mejor e igualdad para todos. Y pues esto tomó parte en hubieron varias facetas, hubieron varias asambleas, convocatorias y levantamientos y golpes de estado. Esto pues tuvo sus pros y sus contras, ya que hubieron una gran cantidad de muertes, tanto de los que se levantaron en contra del régimen como de los nobles que fueron decapitados. De hecho, hubieron una cantidad incontable, o un número muy grande, mejor dicho, de decapitados. Por otro lado, pues los franceses lograron un mejor estado y lograron pues libertades, lograron derechos que previamente no tenían y lograron pues derrocar el régimen que estaba en ese momento. Todo esto dio fin en el Directorio de octubre de 1795, que fue la última forma de gobierno de la Revolución Francesa. En este periodo se ponen las bases del régimen de los notables. Se llevan a cabo una serie de golpes de estado, los cuales culminan el 9 de noviembre de 1799 con el 18 de Brumario. Esto fue el calendario que hizo Francia. Y pues fue todo esto llevado a cabo por Napoleón Bonaparte, el cual derroca el directorio y establece lo que se llama como el consulado. De aquí en adelante, Francia tiene un buen crecimiento económico, y es aquí donde muchas personas dicen que termina la Edad Moderna. Muchas gracias por su atención, y hasta aquí este resumen de la Edad Moderna.